y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Le damos gracias a Dios por esta escritura, queridos hermanos, que el Señor nos dejó establecida, escrita en su palabra, que Dios inspiró a esos santos hombres para que nosotros pudiésemos tener, hermano. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios completa, sellada, y la palabra de Dios prohíbe, hermano y amigo, que se le añada y que se le quite. Y es por eso que es necesario que cumplamos lo que Jesucristo dijo y escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. El Señor dijo muy claro: escudriñen las escrituras. Tenemos que ser como los hombres, los bereanos, los hombres de Berea. Cuando Pablo llegó a hablarles del evangelio, dice la escritura que ellos, hermano, cada día dice que escudriñaban las escrituras. Y fíjese para qué: para ver si lo que Pablo les anunciaba era cierto. Entonces va a haber gente, hermano, que va a presentar defensa, que va a querer cuestionar lo que usted y yo creemos, lo que usted y yo sabemos. Entonces, ¿por qué es importante, hermano, conocer lo que es la apologética cristiana? Para que usted y yo, hermano, tengamos una base, no para contender, no para debatir, sino, hermano, para que usted tenga una base sólida de lo que ha creído, de lo que cree, de lo que piensa, de acuerdo a lo que Dios le ha enseñado a través de la Escritura. Porque hay mucha gente, hermano, que solamente se deja llevar por lo que escucha en el templo, por lo que oye de un predicador, por lo que oye de un predicador en la radio, en el Facebook, lo que está oyendo. Y si dice, oh sí, a todo le dice amén. No, hermano, tenemos que ser diligentes en oír la palabra, tenemos que ser diligentes en estudiar la palabra, tenemos que ser diligentes en aprender en la palabra. Porque, hermano, el Señor Jesucristo dijo bien claro allá en Mateo 24, cuando sus discípulos le dijeron, ¿cuándo será la destrucción de todo esto? Lo primero que Jesucristo les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, dijo el Señor. Y hoy en día, hermano, estamos viviendo en el tiempo de la apostasía. El tiempo en el cual, hermano, muchos pastores, muchos líderes que empezaron bien, derechitos, iban derechitos, pero después se desviaron. Después, hermano, empezaron a hacer su propia voluntad y no están haciendo la voluntad del Padre. Una de las principales cosas que el Señor mandó a su iglesia es, hermano, id y predicar el evangelio, id y hablar las buenas nuevas de salvación al perdido. Pero hoy en día, hermano, la gente, muchos pastores se han olvidado de ese principal objetivo que Dios dejó establecida su iglesia en esta tierra. Y es, hermano, hablar el evangelio al perdido. Es hablar, hermano, una palabra de bendición para aquella persona que aún necesita. Que necesita a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, para que cuando ellos entiendan y conozcan, hermano, quién es Jesucristo, a qué vino Jesucristo, entonces, hermano, dice la Escritura en Efesios 1:13, que cuando oigan el mensaje de verdad, cuando lo crean de verdad y lo entiendan, entonces el Espíritu Santo vendrá y lo sellará. Y así, hermano, cuando venga Jesucristo por su iglesia, el Señor va a levantar a su iglesia, a su gente escogida, a todos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Usted y yo tenemos que entender por qué es necesario escudriñar las Escrituras, por qué es necesario que usted y yo, hermano, conozcamos qué es la apologética. Amén. Tenemos que entender, hermano, que todo cristiano, hermano, no tiene que ser un erudito, no tiene que ser un maestro, un doctor. No, hermano, tan solamente que conozca y entienda realmente qué es lo que cree, cuál es su base, que tenga fundamentos bíblicos, hermano. Y que no solamente andemos en la calle como periquitos repitiendo, hermano, lo que escuchamos de alguien más y no tenemos base, no conocemos la Escritura. Simplemente seguimos hablando lo que escuchamos, pero nunca escudriñamos la Escritura. Nunca hicimos como los hombres de Berea. Dice que ellos escudriñaban las Escrituras cada día para ver si lo que Pablo, imagínense, Pablo les enseñaba era cierto.
Imagínese hoy en día, hermano, que la gente, hermano, que estamos viviendo en ese tiempo tan peligrosos, tiempos donde hay gente amadora de sí misma, donde hay gente que solamente, hermano, quiere, ¿verdad?, tener fama, que solamente hay gente, hermano, que quiere sacar dinero a costas de otros, que solamente que hay gente, hermano, que solamente anda revelando sus sueños, sus visiones. Hermano, tenemos que tener cuidado, porque si hay cosas, hermano, hoy en este tiempo, hermano, es que usted y yo tenemos que tener cuidado. Por eso es necesario, hermano, que conozcamos la Escritura, que busquemos y analicemos, que indaguemos. Muchos dicen, no, es que no tenemos que cuestionar, es que no tenemos que, hermano, mirar y observar, oír, y si algo está mal, hermano, quizás usted no va y se para delante de todos y le empieza a decir, pero sí usted va a ser sabio y va a escuchar, va a analizar. Acuérdese allá en primera de Juan, capítulo 4:1, ¿verdad? Si no me equivoco, ahí dice la Escritura, hermano, nos dice que debemos probar los espíritus. Dice la Escritura, primera de Juan capítulo 4 versículo 1, amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que tener muy claro eso, hermano. Y Dios demanda, dice en su palabra, probad los espíritus. Usted y yo tenemos que, hermano, conocer la Escritura y no solamente andar hablando, hermano, y como periquitos diciendo, es que mi pastor me enseñó así, es que escuché en la radio así, es que escuché en televisión así, es que lo miré en YouTube, o es que este predicador lo dijo. No, hermano, sí, usted y yo tenemos que decir, la Escritura así dice. No tenemos que andar diciendo, es que tal hermano dijo. No, la Escritura lo afirma, hermano. Por eso es necesario entender, como hoy en día, hermano, hay tanta gente, ¿verdad?, que anda pidiendo razón. Hay gente, por eso hoy en día hay tanto ateísmo, por eso hay tanta gente agnósticos, gente, hermano, que tiene muchas dudas, gente, hermano, que anda diciendo, bueno, pues como que sí, pero por todo esto que está pasando, pues me hacen dudar. Entonces, por todo lo que está pasando hoy en día en la iglesia, hermano, hablando en la iglesia, ¿verdad?, universal, la iglesia que Jesucristo fundó, recordemos que todos los problemas, las cosas, los conflictos, los pleitos, los pecados que hay dentro de las iglesias, hermano, esto no es nuevo. Esto ya está ocurriendo desde el tiempo de Pablo, desde el tiempo de Pedro. Tiempo, hermano, cuando Pablo anduvo predicando, enviando cartas a la iglesia de Corinto. ¿Cuántos problemas no podemos mirar? Y hoy en día viene a ser lo mismo. Y entonces, como miramos que son los mismos problemas, entonces tenemos que acudir a la Escritura. Buscar una solución. Mirar cuál es el problema. Mirar cuál es y analizar las cosas para así poder nosotros, hermano, ayudar, dar un consejo, buscar la solución al problema. Dice la Escritura, vamos a mirar un salmo, el Salmo capítulo 14, Salmo capítulo 14, versículo 1. La Escritura nos dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice la Escritura, dice el necio, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Gente necia, gente, hermano, que solamente anda haciendo el mal, gente que solamente, hermano, anda haciendo y deshaciendo, buscando, hermano, cómo deleitarse en el pecado, pero dice, no hay Dios. Y solamente porque estas personas lo expresan y lo dicen, usted y yo nos vamos a quedar así. No, hermano. Mucha gente como esta, gente atea, gente, hermano, que tiene muchas dudas, van a venir un día ante usted. En nuestro caminar cristiano
vamos a encontrarnos con personas que nos van a criticar, van a venir personas que van a cuestionar nuestra fe, van a venir personas que van a pedir respuestas. Y si usted y yo, hermano, no conocemos la Escritura, ¿qué les vamos a enseñar? Ahora, como les dije desde el principio, no es para debatir, es para aclarar, es para que a usted, hermano, les muestre a través de la Escritura su fe, lo que usted ha creído, lo que usted piensa. ¿Por qué usted cree que solamente en Jesucristo hay salvación? ¿Por qué es que creemos, hermano, que la iglesia será antes de la tribulación? Tenemos que aprender y conocer la Escritura, la doctrina cristiana, hermano. Pero hoy en día no se habla mucho de eso en las iglesias. Por eso es de que, hermano, en este tiempo de pandemia, en este tiempo que vino las cosas, podemos mirar, hermano, que mucha gente, hermano, en vez de permanecer, hermano, y seguir adelante, decidieron alejarse, apartarse de las cosas de Dios. Mucha gente hoy en día, hermano, se está apartando y se apartó de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque su crecimiento, hermano, por fuera, hermano, era muy grande. Quizás ya tenía títulos, quizás, hermano, ya tenía 10 años en la iglesia, quizás era líder, quizás tenía muchas cosas, pero en lo espiritual, hermano, su crecimiento, 2 pulgadas de crecimiento hacia abajo de tierra. Entonces podemos mirar la diferencia. En lo exterior podemos ser muy conocidos, podemos tener mucha fama, podemos, hermano, tener un templo lleno de gente que sigue nuestras enseñanzas, que le gusta cómo predicamos. Pero si miramos en lo espiritual, la enseñanza de tal predicador, ¿qué tamaño es? Porque aquí lo importante es en lo espiritual, aquí no es en números. Una iglesia sana, con sana doctrina, no se define de que tenga muchos miembros. Una iglesia se define por la verdad que predica, por la sana enseñanza y por la predicación sana. Es como se define una iglesia sana y bíblica. No es por la cantidad de números. Porque si nos vamos por los números, hermano, entonces estamos diciendo que las otras sectas paganas y todas las demás están mejor porque ellos tienen la mayoría de miembros. Ellos son mayoría. Y tenemos que entender, hermano, que no es por números. Porque hay muchos predicadores que así dicen, bueno, mira, solo tiene 2 personas, 3 personas, 4 personas solamente. Por eso es que Dios no está con él. No es así, hermano. Si viniera el día de hoy Noé, ¿qué le dirían a Noé? Hoy Noé, nomás tu familia se salvó. No, hermanos, tenemos que analizar. Dios, hermano, tiene todo el control. Si Dios, hermano, dejó su palabra escrita, es para que usted y yo aprendamos. Aquí Dios no nos mira por mejor porque tenemos tantos miembros en un templo. Dios te va a mirar mejor porque tú predicas la sana enseñanza, porque tú predicas un mensaje no adulterado, no añadiéndole tus cosas, no añadiéndole tus visiones y tus metas, tus cosas. No, hermano, tenemos que hablar y enfocarnos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que enfocarnos en el mensaje principal, hablarle a la gente perdida que si muere sin Jesucristo irá a parar al infierno. Y que la única esperanza que tienen es Jesucristo, que la única esperanza que tienen es que se arrepientan de su pecado y busquen al Señor de todo su corazón y que hagan lo que dice Isaías 1:18, venid luego y estemos a cuenta. Busquen a Dios hoy porque mañana puede ser demasiado tarde. Porque hoy en día nos enfocamos en tantas otras cosas, hermano, y mientras Satanás está haciendo y deshaciendo de las suyas, y mientras, hermano, miles y miles y miles de almas están yendo al infierno sin escuchar el evangelio, sin escuchar una palabra de Dios, hermano. Mucha gente se está muriendo en sus pecados, mucha gente se está muriendo en su maldad. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, ha quitado el enfoque de predicar el evangelio, de buscar las almas perdidas. Y es necesario que usted y yo volvamos a eso. Por eso es que un día mucha gente, hay muchos necios y dicen no hay Dios. ¿Por qué dicen ellos que no hay Dios? Porque han llegado tanto en su corazón, como nos dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
¿Qué ha pasado en la vida de tales personas para que lleguen a afirmar eso? No hay Dios. ¿Por qué? Porque miran a la iglesia, hermano, que no les está dando ejemplo. Miran a la iglesia que solamente se la pasan peleando, discutiendo. Miran a la iglesia, hermano, con tantas herejías, con tantas falsedad, con tantas cosas que no están nada que ver en las escrituras. Tenemos que aprender, hermano, a enfocarnos en la escritura y no a desviarnos, a seguir el camino de los apóstoles, a seguir el camino de los discípulos, a seguir la misma enseñanza. Por eso dice la escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, que la piedra principal es Cristo Jesús. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, edificado sobre la enseñanza de los apóstoles, seguir el ejemplo de los apóstoles, seguir la enseñanza de los apóstoles. Pero hoy en día, hermano, mucha gente está recibiendo visiones, sueños y tantas otras cosas, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermano, porque la gente, hermano, se está confundiendo, hermano, va a tomar otras cosas, y por eso es de que empiezan a endurecerse sus corazones. Cuando Dios, hermano, lo principal que nos mandó es vayan y prediquen el evangelio. Fue lo que les dijo a sus discípulos: por tanto, vayan y hablen el evangelio. Anuncien al perdido que hay esperanza. Anuncien al pecador que hay esperanza. Y que fue lo que vino a hacer Jesucristo. A Jesucristo no le importaba lo que más dijeran los religiosos. Fíjese lo que decían los religiosos de Jesucristo. Decían: mira, se junta con los pecadores, con los paganos, se junta con los hombres pecadores, con melones y borrachos. Pero Jesucristo iba, hermano, con el enfoque de hablarles y mostrarles quién era Él, que Él era el rey de paz, que Él era Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios, que venía con el propósito de hacerlos amigos nuevamente de Dios, que era Jesucristo, que Él era el agua viva, que Él era el pan de vida, que Él era la puerta, que Él era el camino, mostrándole a la gente, hermano. Pero hoy en día, hermano, hemos quitado el enfoque, no estamos siguiendo el mismo mensaje de Jesucristo, de mostrarle a la gente misericordia, de mostrarle a la gente el amor, de mostrarle a la gente que hay esperanza y salvación. Por eso es de que usted y yo tenemos que entender, hermano, tenemos que conocer la escritura. Tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente, hermano. En nuestro caminar cristiano va a haber mucha gente que va a pedir consejo, que va a pedir, hermano, pruebas de lo que creemos, de lo que pensamos. No para debatir, pero va a haber gente que diga: hermano, ¿y por qué usted dice que solamente en Jesucristo hay salvación? Usted tiene que mostrarle en la escritura. Si viene alguien y dice: hermano, ¿y por qué usted dice que solamente en Jesucristo hay salvación? Usted tiene que comprobarlo con la escritura. Mucha gente va a venir: ¿y usted por qué dice que yo soy una persona pecadora? Usted tiene que hablar con la escritura. Si viene una persona y le dice: ¿por qué usted dice que yo soy una persona pecadora? La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hicieron y empezaron a hacer su vida como ellos quisieron, hermano, se apartaron, Dios los destituyó y ahora son, hermano, estaban siendo parte o son parte del reino de Satanás. Pero cuando esta gente entiende y comprende el mensaje y dicen: Señor, ten misericordia de mí, yo quiero pertenecer a tu reino, quiero ser parte del reino de Dios, y así un día que tú vengas por tu pueblo, yo me pueda ir contigo. Por eso es necesario. La escritura nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la escritura nos dice: escudriñar, dice, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es necesario, hermano y amigo, conocer la escritura. Si a Pablo, hermano, que él era una persona tan preparada y estudiada, hermano, dice que los de Berea escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Continuamos nosotros, hermano, que tenemos unos cuantos años estudiando, conociendo del Señor, nos van a pedir cuentas, nos van a pedir
defensa, nos van a pedir argumentos que les hablemos, pero con la palabra de Dios, hermano. Así que, hermano, Dios me le bendiga, Dios me le guarde y que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Recuerde, el día de mañana, escuela dominical a las 10 de la mañana, le esperamos, venga con su familia, llegue temprano para alabar juntos al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a las 6 de la tarde, la conferencia, queridos hermanos, venga y escuche, traiga a su familia, traiga a su esposa y para que oiga la palabra de nuestro Señor Jesucristo.